Muy bien, Marcos. Buenas noches, que Dios les esté bendiciendo. Y tenemos tiempo acotado, así que contarles que hace ya tiempo tengo en el corazón compartir con ustedes, estudiar con ustedes el libro de Hebreos. ¿Sí? Es un gran desafío este libro y durante algunos miércoles vamos a pararnos en este escrito tan diferente del Nuevo Testamento. Vamos entonces a abrir la Biblia con la ayuda del Señor y a pararnos, a posarnos sobre Hebreos en el capítulo 1. Mientras lo buscan, obviamente van a quedar muchas cosas porque hay tantos detalles, pero bueno, que esto sirva para que seamos motivados para estudiar la palabra de Dios. Hoy es más fácil, ¿sí? Porque hay más medios, hay más versiones de la Biblia que nos ayudan a entender mejor el lenguaje de la Biblia. Y por supuesto el Espíritu Santo que habla a nuestros corazones. Hebreos. Obviamente, si bien es un libro distinto, es un libro que, por lo que dice el apóstol Pedro, como parte del canon bíblico, fue escrito para todos los creyentes. No obstante, Hebreos tiene una inclinación hacia los hermanos de procedencia judía, de cultura judía, los cuales por más de 2000 años venían trabajando espiritualmente mediante sus ritos, de los cuales algo conocemos, y es a través de este libro que la palabra de Dios va a dejar claro por qué los ritos y el significado de cada uno de aquellas cosas que hacían los antiguos. También decirles que después del libro de Apocalipsis, Hebreos es el libro que más citas tiene, más alusiones hace al Antiguo Testamento. Es un escrito peculiar de la Biblia, del Nuevo Testamento. No empieza como ninguno, ¿sí? No tiene preámbulo. Hebreos entra directamente al tema. Y no lo podemos hacer, pero si estuviésemos en la iglesia, yo les preguntaría si queremos estudiar la vida de Jesús, la vida terrenal del Señor, ¿dónde iríamos? Evidentemente, la respuesta sería a los 4 evangelios. Allí tenemos el despliegue terrenal del ministerio de Jesús. Pero si nosotros quisiéramos seguir, si nos hemos quedado con gusto a poco y queremos seguir estudiando ahora la vida del Señor, no en la tierra, sino en el cielo donde está, bueno, tenemos que ir al libro de Hebreos. Por eso, al libro de Hebreos se lo conoce como el quinto evangelio, que no habla del ministerio terrenal, pero sí nos lleva al ministerio celestial de el Señor. Hay otro particular de este libro. En los 4 evangelios es el Señor Jesús, quien va a hablar del Padre. Y solamente en los evangelios encontramos 2 veces cuando el Padre abre su boca y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bautismo y transfiguración. Pero en Hebreos ya no es el Señor quien va a hablar del Padre, ahora es el Padre que va a hablar del Hijo. Y lo va a hacer marcando la superioridad de aquel del cual él dijo: este es mi Hijo amado, en quien está mi complacencia. Esto es el libro de Hebreos. Es la expresión de Dios engrandeciendo a su Hijo. Y Dios elige
al hablar de su Hijo, plantear la supremacía de Jesús sobre absolutamente todas las cosas. Capítulo 1, verso 1 al 3, la Biblia nos va a presentar, o Dios nos va a contar acerca de que Jesús es superior a los profetas. Vamos entonces a Hebreos capítulo 1. Discúlpenme, yo lo tenía corrido, acá estamos. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Fíjense que solamente hay 3 libros de la Biblia que comienzan como Hebreos. Génesis comienza diciendo, en el principio Dios creó. El Evangelio según San Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Aquí el libro de Evangelio según San Juan está presentando a Dios como lo que Él es. Y en tercer lugar, Hebreos, donde se nos presenta a Dios hablando. Ningún otro pasaje de la Biblia, es decir, este libro de la Biblia, empieza como estos 3. Hay una idea básica al comienzo de Hebreos. El texto es claro, Dios no se anda con preámbulos y dice esta expresión, Dios habiendo hablado. Es que Hebreos da por sentado la existencia de Dios. No se pone a cuestionar si Dios existe o no existe, como quizás otro libro de la Biblia. Hebreos da por sentado esta idea, que es una idea sencilla, básica. Dios existe y Dios habla. No está callado. Dice Schaeffer en uno de sus escritos, Dios existe y no se calla. Nosotros a través de la historia, 6.000 años de historia, vemos a Dios relacionándose siempre con su creación. Excepto por estos 400 años de silencio para que se cumpla la profecía dicha por Ezequiel, que va desde el final de Malaquías hasta aquel día que Zacarías, padre de Juan Bautista, entró a ministrar en el templo. Solamente en esos 400 años, dentro de los 6.000, Dios cerró su boca. Y dice la Escritura que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Aquí hay un concepto muy importante. Dios no habló para los profetas. Dios habló para los padres por medio de los profetas. Y les decía que esto es muy importante porque echa por tierra la creencia de que en la iglesia hay hermanos VIP, como la teología que se enseña en la iglesia popular, donde tan solo algunos pueden leer la Biblia, donde tan solo algunos pueden comprender la palabra de Dios y solamente algunos pueden compartir la palabra de Dios. No hay hermanos VIP. Lo dice Hebreos. Al comienzo, Dios habló para los padres y lo hizo a través de los profetas. Y vuelvo a repetir este concepto, hermanos. No hay hermanos VIP. Solamente hay distintos instrumentos que se mueven dentro de la iglesia en la acción del Espíritu Santo. Dios siempre se ha relacionado con su pueblo. Y esto es básico en el comienzo del libro de Hebreos. Y dice de muchas maneras, ¿no? Rápidamente la mente va. A Moisés, Dios le habló por una zarza, a Balaam a través de un burro, ¿sí? A Oseas le habló mediante una crisis con su esposa.
a Ezequiel mediante un cautiverio, lo que ratifica lo que dicen las Escrituras, que Dios hace lo que quiere y cómo quiere, pero que también se glorifica en la diversidad de su acción. Y aquí hay otro punto importante. No podemos encasillar a Dios. Dios se glorifica en hacer cosas nuevas constantemente. No porque nunca haya pasado, no va a pasar. Y tampoco podemos decir que porque Dios lo hizo así, lo va a volver a hacer así. Dios se glorifica en la diversidad de su acción. Muestra Dios a través de los hechos que Él quiere y que Él puede. En el versículo 2, rápidamente dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estos postreros días no quiere decir que estamos en el último tiempo. Lo que quiere decir es que estamos en el último periodo de tiempo. En este último periodo de tiempo, Dios nos está hablando por el Hijo. Tercer concepto doctrinal. No es que Jesús haya venido a traer un mensaje de Dios. Jesús es el mensaje de Dios. Él es la expresión de Dios. Él no vino, como dicen algunos por allí, que te golpean la puerta, a traernos un mensaje. A veces nosotros desde el púlpito decimos, en un contexto en el cual obviamente no está errado, pero literalmente, teológicamente, Jesús no vino a traer, vino porque Él es el mensaje que Dios tiene. El domingo en la cena estábamos hablando del capítulo 7, verso 10, donde allí la Escritura nos dice que iba a venir un tiempo donde Dios tenía que reformar todas las cosas. Tenía que reformar. El tiempo de esa reforma comenzó cuando el Señor vino. Citábamos el domingo la expresión de Gálatas 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo. Y en esta reforma que Dios comenzó a hacer en ese tiempo, Jesús mismo da testimonio diciendo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Dios estaba en pleno apogeo de su trabajo, mientras el Señor comenzó su ministerio terrenal. Ahora, Hebreos llama a este tiempo el último tiempo, ¿sí? El tiempo, el postrer tiempo. No es el último día, es el postrer tiempo. Y la Biblia en el original, nosotros leemos Dios ha hablado por el Hijo. Y la Biblia en el original no tiene esa expresión Él. Dice, Dios ha hablado en Hijo, por Hijo, en Hijo. Es decir, lo que ratifica lo que dijimos. Jesús no vino a traernos un mensaje del cielo. Él es el mensaje del cielo. La Escritura dice allí que Dios ha hablado en Hijo. Alguien dirá, bueno, pero en la Biblia a los ángeles se los ha llamado hijos de Dios, allí en Job capítulo 1. Nosotros somos hijos de Dios, pero solamente uno tiene la supremacía de ser el Hijo de Dios con mayúscula, y esto todos lo sabemos. Me encanta esta expresión porque en el capítulo, en el verso 2, dice, a quien Dios constituyó heredero de todo. Dios comienza a respaldar el mensaje que es Jesús a través de las credenciales que tiene el Señor.
Y en primer lugar dice que es heredero de todo, es el que constituyó el universo o hizo el universo. No vamos a entrar en esto, es bastante claro, pero dice luego que él es el resplandor de su gloria. Y acá hay otro punto importante. No dice que es el reflejo de su gloria. Él es el resplandor de su gloria. De la persona de Jesús emana la gloria de Dios, porque Jesús es Dios. Dice Evis Carballosa cuando explica Filipenses 2, dice esta expresión: Jesús es Dios porque tiene todo aquello que hace que Dios sea Dios. Y por eso la Escritura aquí en Hebreos dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios. No es un espejo que refleja, es alguien que emite la gloria de Dios. Y este es el cuarto punto doctrinal importantísimo. Él no refleja, Él es la gloria de Dios. Y después dice más adelante que es la imagen misma de su sustancia. Jesús le pudo decir a Tomás, Tomás, ¿me viste a mí? Viste al Padre. Muy sencillo se lo dijo el Señor. Nosotros aquí tenemos una expresión que es bastante compleja de poder interpretar. Es la imagen misma de su sustancia. Y luego dice, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Él sustenta todas las cosas. Lo que está diciendo el Padre es, mi Hijo es responsable, asumió responsabilidad absoluta de todo lo que fue creado. Y aquí es un punto doctrinal, el quinto, que nos toca muy de cerca. Porque tu cuidado, mi cuidado, el cuidado de cada uno de nosotros está bajo la responsabilidad del Señor. Luego dice que es purificador, y esto está hablando de la salvación, no vamos a entrar, lo pasamos, porque cada primer día de la semana recordamos algo de esto, y después dice que está sentado a la diestra del Padre. Dice Efesios capítulo 5, Cristo nos amó. Verso 1, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en sabor de reposo. Nosotros leemos en la versión 60, sacrificio y ofrenda a Dios en olor suave, pero la expresión en el original es en reposo, en sacrificio de reposo. Por eso está sentado, porque ya hizo todo lo que tenía que hacer. Él sube y está esperando venir a buscarnos, pero también que los enemigos de él sean puestos por estrado de sus pies. Miren, cuando Jesús dijo que él era superior a los profetas, ¿se acuerdan? Cuando hablaba de Moisés, yo soy antes que él, yo estoy por encima de él, casi le tiran piedras, lo apedrean. Ahora es Dios que dice de esta manera, mi Hijo unigénito es superior a los profetas, y absolutamente todo el mundo calla. Inmediatamente la Escritura avanza y es Dios mismo quien va a decir, bueno, ahora quiero contarles que mi Hijo es superior a todos los ángeles. Hecho superior, dice el verso 4, tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Superior a los ángeles fue hecho. La pregunta es, hermano, ¿acaso no es Dios Él? ¿No es de eternidad a esta eternidad? ¿Cómo fue hecho superior? Bueno, mire, hermano, es muy difícil comprender esto. Yo no lo puedo terminar de discernir. Solamente doy vuelta a la página
Y voy al verso 10 del capítulo 2 y la Biblia dice, porque convenía aquel que cuyas causas son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Pongo un punto aquí, hermano, no puedo decir más nada que esto. El Señor nos ayude a discernir la profundidad de esta expresión, ¿sí? Dice la Escritura que heredó un nombre. Es superior a los ángeles, dice Dios. Mi hijo es superior porque heredó un nombre superior. En el Nuevo Testamento, vos te vas a acordar, el Señor tiene el nombre de Hijo unigénito, tiene el nombre de Cristo, tiene el nombre de Manuel, tiene el nombre de Jesús, tiene el nombre del Verbo de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores, del fiel y verdadero. Y en Apocalipsis capítulo 19 aparece una expresión que dice que Él tiene un nombre escrito en su frente, en realidad en la diadema que adorna su frente, un nombre que ninguno conoce. Él tiene nombre. Esto habla de la supremacía del Señor sobre los ángeles. Me preguntaba cuando releía esto, ¿por qué Dios tiene que decirme que Jesús es superior a los ángeles? Bueno, miren, a través del tiempo, las personas, los humanos, voy a hablar en estos términos, los humanos hemos tenido alguna debilidad por los ángeles. A Abraham le dijeron, vos sos como un ángel en medio nuestro. Cuando sucedió lo de Sodoma, los hombres querían a los ángeles. Cuando David escribe uno de sus salmos, dice que vengan tus ángeles. Esta inclinación de que tenemos la raza humana por los ángeles es una inclinación que está mal o tiene malos cimientos. Miren, a través del tiempo las personas hemos creído, nosotros también, que Dios creó, Dios sustenta al hombre, atiende al hombre, pero no lo atiende personalmente porque Dios está muy lejos del hombre. Este pensamiento es un pensamiento que actualmente está vigente y viene desde muy atrás, desde el tiempo antiguo. Dios está lejos, creó todas las cosas, pero no puede ocuparse de nosotros. Está lejos del hombre. Entonces, son los ángeles los que llevan la oración y los que traen la oración. Esto que viene de tiempos antiguos era creído por los fariseos también, por los escribas. Y esto que son los ángeles los que, digamos, son el nexo entre Dios y cada uno de nosotros, es un principio que está violando la Escritura. En primer lugar, solamente hay un mediador, es Jesús. En segundo lugar, Dios no está lejos del hombre. El hombre está lejos de Dios por causa del pecado. Este es un concepto también. El hombre está lejos de Dios, pero Dios no está lejos del hombre. Y esto lo ratifica la Escritura. Ustedes saben el pasaje allí en Hechos, cuando el apóstol Pablo entra en aquella ciudad tan cultural y les dice, Dios no está cerca, Dios es un Dios cercano a cada uno de ustedes. Ahora, este concepto de que los ángeles intervenían en la relación del creyente con Dios, es un concepto que se instaló en la iglesia. Cuando vos vas a Colosenses capítulo 2 y en el verso 18, Pablo dice, ojo con el culto a los ángeles. Cuando vos vas
a Gálatas, o cuando estuvimos estudiando Gálatas, allí en el capítulo 1 y en el verso 18, Pablo dice, si hay alguien que trae otro evangelio, sea una persona o sea un ángel, sea maldito. Este concepto de que los ángeles interactuaban como mediadores es un concepto que es una semilla que había aprendido en la iglesia. Y las escrituras nos marcan y nos dicen, ojo, ojo. Viste que ahora están de moda, bueno, hace algunos años, los llamadores de ángeles. Uno camina por el barrio y encuentra un montón de casas que tienen llamadores de ángeles. Porque esta idea que fue puesta en la antigüedad o que surgió en la mente y el corazón del hombre, sigue aún vigente. Y es más fácil creer que un ángel va a ayudarme que creer que el Hijo de Dios puede salvarme. Y en estos días, cuando que estábamos de vacaciones, que caminábamos y uno estaba distendido, veía y pensaba cuántos llamadores de ángeles hay dando vuelta. Todo negocio te vende un llamador de ángeles. Toda casa tiene un llamador de ángeles. Qué triste es buscar a los ángeles cuando podemos buscar al Creador de los ángeles. En el verso 5, Dios vuelve a decir que el Señor es su hijo. Mi hijo eres tú. Y en el verso 6, y aquí apúntenlo, yo lo tengo marcado, dice otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Viste cuando te golpean la puerta? Los hombres de la valijita, los hombres y las mujeres. ¿Sí? Lo primero que vos le decís, Cristo es Dios, y te dicen, no, Cristo es el Hijo de Dios, fue creado. Fue creado. Este versículo desarma toda esta teoría, uno de los tantos versículos, que es una teoría diabólica. Porque Dios dice que le adoren los ángeles. Ahora, si Jesús no es Dios, entonces el cielo está lleno de idólatras, porque los ángeles estarían adorando a alguien que no es Dios. Y este versículo, cuando te golpean la puerta y sale el tema, es tremendo. Porque no solamente lo puede leer, sino que lo puede razonar cualquier persona. En el cielo no hay idolatría. Y los ángeles se postran solamente delante de aquel que es Dios. Ahora, dice el verso 7 de esta manera. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas o llama de fuego. Jesús dijo, para asentar lo que decía en el versículo 6, le dijo a sus discípulos, desde ahora van a ver a los ángeles de Dios que descienden sobre el Hijo del Hombre. Y ahí el Señor coloca, enmarca el pensamiento de los hombres, de sus discípulos, respecto de los ángeles, que ya estaba aún bien clavado en el corazón de aquellos que el Señor había elegido. Y queda mucho por decir, pero dice la Escritura, ¿a cuál, en el verso 13, a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies? No hay un solo ángel que se pueda sentar en el cielo. No hay escritura a lo largo de las páginas del libro de Dios en donde podamos observar a un ángel sentado en el trono de Dios.
Y termina en el verso 14 con esto que todos conocemos. Y dice la Escritura que los ángeles son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. No decir mucho sobre esto. Todos sabemos que los ángeles son ministradores de los hijos de Dios. En el escalafón del cielo está Dios Trino, los creyentes en Cristo, a los cuales nadie puede juzgar, o me rectifico en esto, Dios Trino, que es el que tiene el cetro de justicia, lo dice el verso 8, ¿sí? Dios Trino, que tiene el cetro de justicia y de equidad, los hijos de Dios, los creyentes, a los cuales nadie puede juzgar, porque ya fuimos juzgados en la persona de Jesús. Y en tercer lugar, los ángeles, los cuales los hijos de Dios, los creyentes en Cristo, han de juzgar un día. De esta manera comienza Hebreos capítulo 1, presentando la supremacía de Jesús sobre los profetas y sobre los ángeles. Dios mediante, seguiremos en el capítulo 2, el miércoles que viene. Que Dios les esté bendiciendo en esto que fue tan rápido, pero sin lugar a dudas, Hebreos es un libro que nos lleva a ver al Señor de otra forma. Nos lleva a ver al Señor desde otro ángulo. Y nos lleva a comprender un poco más cada vez que partimos el pan, cada vez que bebemos de la copa, cada vez que le decimos, Señor, te estamos adorando, te estamos bendiciendo. ¿Por qué? Porque Él es superior a todas las cosas. Que Dios les esté bendiciendo. Gracias, Marcos. Te voy a pedir si podés terminar con una oración. Señor, en esta noche queremos decir de lo profundo de nuestros corazones que adoramos tu nombre, proclamando lo que tú eres. Señor, acabamos de leer este capítulo de tu palabra, el cual manifiesta la grandeza de tu ser, lo que tú eres, lo que tú piensas. Señor, cómo tú te manifestaste a través de los tiempos y cómo tú, Padre, tomas carta en el asunto cuando en alguna medida las personas difamaban al Señor, tú tomas cartas en el asunto y hablas y respaldas a tu Hijo. Y bendecimos tu nombre, Padre, porque el respaldo de cada uno de nosotros, los hijos de Dios, es Jesús. Y aún Jesús está respaldado por ti, Padre. Gracias por todo. Gracias por este privilegio que tenemos. Te damos toda la gloria por la dignidad que le has dado al Señor. Y también queremos darte gracias por la potestad que nos has dado a cada uno de nosotros para ser hijos tuyos. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice las vidas de tus hijos y que la gracia tuya esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.